Vamos a hablar de lo que está sucediendo en estos momentos en el conflicto en Medio Oriente, en la guerra entre Israel y el grupo Hamas y todas estas novedades que tienen que ver con bombardeos muy intensos en la Franja de Gaza. Está Gonzalo Báñez con nosotros. Hola, Gonza. Buen día, Mariana, Santi, ¿cómo andan? Así es, porque empezó una nueva fase en esta guerra. Ayer por la tarde Israel anunció que iba a aumentar su presencia territorial en la Franja de Gaza, iba a aumentar básicamente la cantidad de tropas en la Franja de Gaza, que es donde opera el grupo Hamas. Y es que ayer a la noche se vio entonces estos bombardeos muy pero muy intensos a lo largo de la noche. Fíjese usted cómo se pintaba directamente en la oscuridad total que hay ya en la Franja de Gaza hace por lo menos 10 días por el bloqueo de Israel. Se pintaba la noche por los estruendos y las bombas. Más de 150 objetivos anunció Israel que bombardeó, 150 objetivos militares que bombardeó en la Franja de Gaza. ¿Para qué? Para preparar la incursión terrestre. Hoy, ahora, a esta hora, el ejército de Israel está dentro de la Franja de Gaza. Es la primera vez que pasa esto desde que empezó la guerra. Básicamente lo que hacían hasta ahora era entrar, o cumplían su objetivo y salían. Ahora el ejército entró y se quedó al norte de la Franja de Gaza, ganando terreno y ganando posiciones a la espera de lo que puede llegar a ser también una respuesta del grupo Hamas. Estas imágenes son en vivo ahora en la Franja de Gaza, que quedó, según los periodistas, hay medios que están trabajando allí, prácticamente destruida gran parte de la Franja de Gaza, que ya venía muy golpeada. Y para peor, ayer, por ejemplo, Israel denunció que el grupo Hamas tiene debajo del principal hospital de la Franja de Gaza su centro de operaciones central. Claro, usan a los edificios de los civiles y a los civiles para evitar los bombardeos, pero los bombardeos de todas formas llegan y esta es la situación que se ve ahora en la Franja de Gaza. Ayer, por ejemplo, Mariana, Santi, lo que hizo Israel, que fue una muestra de lo que va a suceder, por ejemplo, en las próximas horas es, y vamos a ver un gráfico, cortaron por completo todas las comunicaciones de internet y las comunicaciones telefónicas también. Fíjese ustedes cómo los distintos colores son, bueno, distintos tipos de comunicaciones que hay. De repente cayó todo esto, fue ayer a la tarde, claro, preparando lo que iba a ser el desembarco por la tierra y también por agua y por aire. Esta situación obviamente desencadenó después en la incursión, nueva incursión pero más grande de Israel. Y esta mañana, como venimos viendo los últimos fines de semana, también hubo masivas, pero masivas movilizaciones en distintos puntos del mundo. Esto es, por ejemplo, Londres, donde miles de personas marcharon a favor de Palestina, pero pidiendo sobre todo la paz en Medio Oriente. Esto es lo que gran parte de las personas que se movilizan y que marchan piden, que es la paz en Medio Oriente. Reino Unido es el país europeo con una mayor presencia islámica en su territorio y por eso también se ven muchas movilizaciones, como venimos viendo a lo largo de las últimas semanas, y posiblemente también lo veamos en el correr del día en otros puntos muy importantes de Europa. Así que una situación, una nueva fase de la guerra que se inició ayer a la tarde-noche y espera que siga avanzando en el transcurso de este fin de semana. Gonza, quiero preguntarte por una cuestión que realmente me llama poderosamente la atención. La situación de los palestinos en Franja de Gaza. Porque tienen un territorio que es muy acotado y donde se están sucediendo estos bombardeos es en la zona norte. Se había dado el aviso para que se pueda trasladar la mayor cantidad de civiles posibles hacia el lado sur. El tema es que no tienen manera de salir, porque no hay corredor humanitario ni siquiera en Egipto. O sea, ¿en qué situación está esto? O sea, ¿se sabe cuál es la posición que ha adoptado Egipto con respecto a la ayuda humanitaria? La situación es dramática. Inclusive las Naciones Unidas hoy por la mañana volvió a emitir un nuevo comunicado. Las Naciones Unidas a lo largo de esta semana en algún punto inició un conflicto con Israel porque básicamente pidió el cese al fuego inmediato por la grave situación humanitaria de los civiles en la Franja de Gaza. Es, según dice las Naciones Unidas, según dice también la Organización Mundial de la Salud, una situación límite. Están al borde del colapso porque no tienen combustible, no tienen energía y, como bien vos decís, sobre todo la Franja Norte y también parte de la franja central de la Franja de Gaza, justamente a la redundancia, está bajo continuo ataque y muchas personas han querido también quedarse o directamente no pudieron irse porque el grupo Hamas no los deja. Y ahí hay niños, hay familias,
Por eso también hay más de 7.000 muertos, según las cifras del grupo Hamás, según las cifras que ha publicado desde la Franja de Gaza. La situación es muy, pero muy apremiante. El fin de semana pasado están entrando a través del corredor con Egipto camiones humanitarios, pero lo que dicen es una gota en el medio del océano, porque no alcanzan esos, ya van a ir más de 100 camiones, pero no alcanzan para suplir las necesidades básicas que estas personas tienen, y por eso también es tan alarmante la situación humanitaria, que obviamente hay que seguirlo muy de cerca, y Israel lo sigue de cerca y tiene miedo básicamente que al ingresar esa situación humanitaria sea todavía peor. Claro. Pero al mismo tiempo sabe que necesita avanzar para terminar por completo con todos los activos y los objetivos del Hamás. Gracias, Gonza. Un placer.